Lo que estamos escuchando básicamente es una pieza de trova, de música de Silvio Rodríguez, se llama Quién fuera, una canción muy bonita que trata sobre la historia de una persona enamoradísima de otra persona y le dedica una canción en 3 actos sobre cómo ser su encantador, su trovador y su explorador. Pero bueno, esta música conocida como la trova tiene un origen bastante remoto y que justamente tiene que ver con la clase de hoy. La clase de hoy respecta a la música o la historia de la música en su segunda parte. La música durante el medioevo o la música durante la Edad Media. Chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende de cuándo me estén viendo. Hoy vamos a ver la música en la Edad Media, ¿sí? La música en la Edad Media. Bueno chicos, esta música en la Edad Media es importante tenerla en cuenta porque nos va a permitir definir cómo fue la música ya después de el inicio, ¿te acuerdas? El inicio de la música giraba en torno, uno, a imitar a la naturaleza, dos, a hacerlo para venerar a algunos dioses, ¿no? O simplemente hacerlo como un medio de complejización de la cultura. Pero ya sabiendo más o menos qué es la música, un conjunto de sonidos que suenan coherentes a nuestro oído, vamos hoy ya a adentrarnos a esta figura que es entender qué es la música o cómo fue la música en la Edad Media. Antes de eso, hay que recopilar un poquito. Fuimos tomando en cuenta que la música tenía origen hasta en 3 mitos. Fuimos explicándolos, fuimos viendo los primeros instrumentos. El primer instrumento hecho con el hueso de un ave hace más de 12.000 años, ¿no? También teníamos en cuenta que ya con el nacimiento de la voz, se podría decir que nació la música con la voz hace más de 400.000 años. Pero también lo más concreto que tenemos es conocer que son los griegos los que inician con la música para venerar a sus dioses, pero también para contar las vivencias que les pasaban día a día. Estos griegos tienen a un exponente filosófico muy interesante, que no les voy a presentar hoy día o que solamente se los voy a mencionar porque no respecta a esta clase, pero se llamó Pitágoras. Este señor Pitágoras lo que hizo fue agarrar un pedazo de madera como este y en vez de ponerle todas las cuerdas que tiene, ponerle una. Pero el señor no se quedó conforme con eso, hizo tocar una cuerda y sonó interesante. Bueno, esta de acá hizo tocar una cuerda y sonó interesante, pero luego fue presionando a lo largo de la cuerda y se dio cuenta que el sonido cambiaba. El sonido cambia dependiendo de dónde aprietas a esa cuerda. Si la aprietas sola, también tiene un sonido. Pitágoras se dio cuenta que aparte de estudiar la matemática solo para conocer la realidad aparente, también era importante para conocer la música. Es así como Pitágoras, a estas 12 notas, a estos 12 sonidos que logra identificar, les va a poner los 12 sonidos naturales. Claro, yo te dije que eran 7. Efectivamente, lo que pasa es que tenemos 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 5 notas de más. Esas 5 notas de más son simplemente las mismas notas que te comenté, pero con otra tonalidad. Ya te lo comentaré. La cosa es que hay 7. Y tenemos que tomar en cuenta eso. Entonces fueron los griegos los que van asentando ya el inicio del estudio musical, inclusive por la matemática. La música es pura matemática. Me gustaría que te acuerdes eso. Profesor, a mí no me gusta la música, a mí me gusta la matemática. Bueno, la música es pura matemática. Pero vamos a ver, vamos allá. La música en la Edad Media básicamente va a estar centrada en algo concreto. Acuérdate que en la Edad Media tenemos un sistema económico basado en la tierra. ¿Cómo se llama? Que lo hemos visto en historia. El feudalismo. Claro,
sexto, quinto, segundo, primero, quinto de secundaria, todos hemos visto feudalismo. En la Edad Media, la música estaba muy influenciada por el feudalismo. Hay que recordar una cosa, el feudalismo centraba básicamente todo su poder en adueñarse de la tierra. Pero también recordemos otra cosa. ¿Cuál era el justificante para adueñarse de la tierra? Para ser dueño de un gran feudo, de un gran pedazo de tierra. Bueno, ¿te acuerdas? El ser enviado de Dios. El tener la sangre azul, ¿no? Y esta idea de Dios, esta idea de religión fue fundamental para la música en la Edad Media. Porque dividió la música en dos grandes géneros. Tanto la música religiosa como la música mundana o música profana, o también la música no religiosa. O sea, habían dos tipos de música. La música para Dios, la música religiosa que se daba en los conventos, las catedrales, bueno, no en los conventos, pero en los monasterios, las catedrales, en las iglesias. Y la música del mundo, la música profana o la música no religiosa. Hoy vamos a ver esas dos partes, ¿no? Cómo existe una música para la religión y una música para el pueblo, ¿no? Básicamente, ¿cuál es la música que va a terminar teniendo mucho más influencia? Bueno, déjame decirte que es la música religiosa. La religión va a tener una herramienta fundamental aquí en esta música para definir sus postulados. La música va a servir como medio de adoración para Dios. Y entonces la música religiosa va a ser la más importante y por debajo de ella la música profana o la música simplemente del mundo, ¿no? Bueno, no vamos a olvidar, no tenemos que olvidar que el arte, pues, básicamente entonces va a ser la herramienta de la música. Y tenía como función principal la alabanza al Señor o a Dios, ¿no? La alabanza al Señor o a Dios. Algunas características. En este periodo vamos a ver que inicia la escritura musical. Yo me acuerdo que hablé de un señor muy famoso en la clase pasada. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo porque aquí lo tenemos. En la clase pasada hablamos de un señor que se había dedicado a estudiar la música en plena Edad Media. Este señor, ahí está. Este señor conocido como Guido d'Arezzo es una persona muy importante para la música. En su momento te dije que fue el que identificó los 7 sonidos naturales, o sea, do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Los 7 sonidos naturales. Bueno, Guido d'Arezzo no solamente va a implementar o va a descubrir los 7 sonidos naturales y le va a poner un nombre a cada uno, sino que también te va a descubrir cómo dibujar y cómo escribir música. La música tiene su escritura, la música es matemática, chicos, y así como en la matemática tú terminas escribiendo una ecuación, en la música terminas también escribiendo este tipo de cosas. Mira, un tetragrama. Básicamente la idea del inicio de la música de Guido d'Arezzo iba en torno a cómo escribir la música alrededor de un tetragrama. Guido d'Arezzo entonces se podría decir que es uno de los padres de la teoría musical. Sí, efectivamente. Es el que más atención le prestó a esto de poder hacer que la música sea algo que puedas leer, así no seas una persona que necesariamente tenga mucho talento musical, pero sí mucha disciplina. Entonces, para Guido d'Arezzo esto fue muy importante, hay que acordarnos de él. Es fundamental el que implementa este tipo de escritura, ¿no?, tetragrámica para escribir música. Profesor, ¿nos va a enseñar a escribir música? Qué aburrido. No, no te preocupes, simplemente lo menciono. Pero también va a tomar en cuenta la existencia de 7 sonidos naturales: do, re, mi, fa, sol, la, si. Profesor hace un rato me dijo que eran 12. No te preocupes, existen 12, pero esos otros 5 son como que primos del do, re, mi, fa, sol, la, si. Así que no salen de esos, tienen su nombre y su apellido. Do sostenido, ¿no? Re bemol, no, perdón, do sostenido, mi bemol, sol sostenido, fa sostenido. Son las mismas notas, pero con otra connotación que ya la veremos muchísimo más adelante. Pero vamos, chicos, vamos, continuemos. Teníamos la música religiosa y la música profana o la música no religiosa. Bueno, en la música religiosa tenemos lo siguiente,
que Guido de Arezzo fue uno de los más importantes en este tema, porque gracias a escribir la música podía pasarle este tipo de música a quienes no tocaran instrumentos, como las personas que cantan. En este tiempo, para la música, los cantos gregorianos eran sumamente fundamentales, y hoy vamos a escuchar unos cuantos de ellos. Los cantos gregorianos son cantos en latín bastante melódicos, en los que podemos escuchar cómo se cantan alabanzas a Dios. Ojo, son solamente ya monofónicos, porque lo único que escuchamos es el sonido de la voz de los monjes. En este tiempo solo cantaban los monjes estos cantos gregorianos. ¿Por qué se llama canto gregoriano? Porque está enfocado en ese tiempo el Papa Gregorio, ¿no? El Papa Gregorio, que básicamente va a definir este tipo de música, ¿no? Vamos a ver. Vamos a adelantar un poco. Vamos a ver. Uy, este tiene... Ya. Vamos ahí. ¿Escuchan las voces? Solo son voces, y voces de hombres, de monjes, en latín, el idioma con el que se llevaban a cabo las misas, o con el que se llevan en algunos lados todavía. Es fundamental para nuestro curso comprender que los cantos gregorianos forman parte de la música medieval. Claro, porque la música religiosa que se cantaba en monasterios, catedrales, iglesias, básicamente era la música de los cantos gregorianos en honor al Papa Gregorio. Y esta música, cantada en latín y solo por varones, servía como alabanza hacia el Señor, como alabanza hacia Dios. Ahora, tenemos entonces ya que la música religiosa, gracias a Guido de Arezzo, que bueno, le da nombre a las 7 notas musicales, crea el tetragrama, y que también va a tomar mucha relevancia en lo que son los cantos gregorianos. Ahora nos toca explicar la música profana, música no religiosa o música mundana, la música del mundo, que no está hecha para la alabanza del Señor, para la alabanza de Dios. Vamos a ver ahora entonces esto de aquí. Para la música regular, para la música que no era religiosa, para la música que no era para la alabanza de Dios, teníamos a dos personajes muy interesantes: los trovadores y los juglares. Imagínate que vas por la calle, estás caminando con tu novio o tu novia, o estás caminando solo, ¿no? Y se te acerca alguien a quererte cantar. Señor, señora, yo le canto, por favor. Mientras estás caminando, en vez de darte una florcita para vendértela, te quieren cantar, ¿no? Te quieren cantar. Y te comienzan a cantar. La, 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 la. Y tú dices, oye, tú estás loco, por favor, déjanos tranquilo. Bueno, en este tiempo era bastante común que se te acerquen a cantarte mientras ibas caminando por la calle, con guitarras igual de grandes que estas, o con otro tipo de instrumentos como los laúds o las flautas. Bueno, estas personas que de la nada se te acercaban, te hacían piruetas, te hacían reír y te cantaban con sus instrumentos, eran los conocidos como juglares, que provienen del latín jocularis, joculator o bromista. Son como una especie de bufones, pero encargados básicamente del tema musical. Y ellos lo que van a hacer es básicamente ser artistas ambulantes, que se le acercan a cualquiera a quien vean que puedan darle su música, ¿no? Tenían habilidades del tipo de circo, ¿no? Así que tenían que entretenerte, porque como son ambulantes, si tú no le prestabas atención, entonces ellos no ganaban dinero. Básicamente la finalidad fundamental de estos juglares para llamar la atención siempre era cantar lo que estaba pasando en el reino. Por ejemplo, algún chisme, ¿no? Que la hija del rey se encuentre encinta, y se ponían a cantar sobre eso durante todo el día o durante toda una semana. Entonces era fundamental, era importantísimo el rol del juglar como un artista ambulante que se encarga de difundir lo que viene siendo pues la tarea o el trabajo de los de la corona, ¿no? Y no solo de la corona, sino del pueblo en general, ¿no? Entonces vamos a tener que los juglares van a ser como la prensa de ese tiempo, pero van a transmitir todo en torno a los cantos. Ahora,
Algo muy central de los juglares era que, así como eran artistas ambulantes, también eran gente muy del común. Muy del común, mucho del común. Eran gente que no sabían normalmente ni leer ni escribir, su origen era bastante humilde. Eran personas que no habían asistido a ningún tipo de escuela, ¿no? Es fundamental entonces entender que si no sabían ni leer ni escribir, escucha, muchos, pero muchas de sus obras, ¿no? Muchos de sus cantos se quedaron simplemente, ¿en dónde crees? Por transmisión oral. Porque como no se escribían, entonces se perdían. Ya. Una de las más grandes juglerías cantadas es la de el cantar del mío Cid. Ah, ojo, claro, el cantar, que es el librito, no es una juglería. Obviamente ese cantar es definitivamente un libro escrito, ¿no? Como literatura, obviamente por personas que sí sabían leer y escribir. Acuérdate de Rodrigo Díaz de Vivar, uno de los más importantes héroes de la independencia española para sacar a los, para la independencia de ese tiempo, para sacar a los moros o a los musulmanes de España, ¿no? Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, y él tiene su obra, pero esta obra fue escrita básicamente por personas con altos conocimientos. Lo que pasa es que estas historias que se cantaban en las obras luego las agarraban nuestros amigos los juglares y las cantaban de ciudad en ciudad. Bueno, como les dije, ellos no podían ni leer la obra, eran plebeyos. Entonces todo esto que hacían los juglares básicamente era desde el pueblo y para el pueblo. Luego tenemos a nuestros amigos, los trovadores, que viene de la palabra troubador en Francia, o troubadour en Francia. No, básicamente no solamente eran personas que cantaban, que se te acercaban, sino eran personas muy cultas. A diferencia de los juglares, estas personas habían tenido formación musical, habían tenido formación literaria, siendo autores de poesía y de música. En cambio, los juglares solo lo que escuchaban lo cantaban, los trovadores no, los trovadores se sentaban a componer música. Y esta música, estos poemas que componen, sí, ellos son personas muy cultas. ¿A quién crees que se la difundían? Bueno, déjame decirte que se la difundían a la nobleza. Ellos no van a cantarle al pueblo. Definitivamente los trovadores en ese tiempo, en pleno medioevo, a quienes le van a cantar y a quienes van a entretener, básicamente son a los miembros de la nobleza, a la corona, a los miembros del rey, a sus vasallos y aquella toda persona importante que quiere escucharlos. No son como los juglares que se le acercan a cualquier persona del común. Como estos señores tenían formación, entonces van a trabajar con nuestros amigos los nobles, ¿no? Teníamos varios tipos de trovadores, ¿no? Pero lo que hay que tomar en cuenta definitivamente es que estos trovadores también no solamente eran personas que cantaban, sino que básicamente componían. Y esto es fundamental porque los juglares no lo hacen. Muchos de estos trovadores van a ser los que escriben sátiras y muchos textos sobre el amor cortés. Y estos textos son los que hasta hoy tenemos muy importantes. De ellos sí quedó material, de los juglares casi no. Mayormente los materiales que hay de los juglares son de personas que estudiaban a los juglares y que lograron apuntar lo que ellos cantaban. Estos son los trovadores en nuestra zona del medioevo. Fundamental. Entonces, chicos, vamos repitiendo. En la Edad Media tenemos dos tipos de música, la música religiosa y la música profana, mundana o no religiosa, ¿no? Acuérdate que en la música religiosa tenemos a nuestros amigos, los monjes con sus cantos gregorianos, escucha, en latín. Qué lindo. Acuérdate que este tipo de música es en latín, solo cantada por hombres y no tiene ningún instrumento musical. Solo se canta con la voz de los monjes. Bueno, este tipo de música era la música utilizada en la Edad Media para adorar al Señor Dios. Luego con la música mundana teníamos a los dos más importantes, el trovador y el juglar. El juglar, que viene siendo un plebeyo, una persona del común, que termina cantando y contando también a través de canciones y poesías o juglerías, como se les llamaba,
los distintos acontecimientos que sucedían en la villa o los distintos acontecimientos que sucedían en el reino. Eran unos chismosos, efectivamente. Estos señores no sabían ni leer ni escribir, por eso es que muchos de los textos o muchos de las cosas que ellos cantaban no quedaban como registro histórico. Para nadie. Para nadie. Uno de los registros históricos de una juglería básicamente es el de el cantar del mío Cid. Pero profesor, si me está diciendo que no saben ni leer ni escribir, repito, como ya dije hace un rato, es fundamental comprender que primero fue escrito esto y ya luego los juglares, conforme conocían la historia, iban contándola a través de sus canciones. Finalmente tenemos a los trovadores, que aparte de ser personas que cantan sobre temas, son autores. ¿Pero por qué? Porque ellos sí saben leer y escribir. Son gente importante, gente que proviene seguramente de la nobleza, o que ha sido formada, ha ido al colegio, bueno, en este tiempo la escuela. Y esta gente no actuaba para cualquiera, no se te acercaba como los juglares a cantarte a ver si te convencía, sino que básicamente actuaban para la nobleza. Entonces es fundamental entender que en la Edad Media la música se va a dividir entre la que adora a Dios y la que no. Para que vean la influencia en la Edad Media de nuestra amiga la religión. Ahora vamos a ver una juglería. Vamos a ver una juglería. A ver, vamos a ver. A los juglares. Juglares cantando el cantar de mío Cid. Bueno. La reina lo estaba oyendo. Esto es una desde su palacio representación. real. Mira, hija, cómo canta la sirena de la mar. No es la sirenita madre, que esa tiene otro cantar, y es la voz del conde Olinos, que por mí cantando está. Si te das cuenta, estas personas no solo están cantando, están actuando, están recitando, están teniendo algunas características histriónicas. Pero si te das cuenta también, eran personas muy humildes, que se ganaban la vida con esto, ¿no? Que se ganaban la vida con esto. Y que básicamente al no saber ni leer ni escribir, y tenían muy buenos talentos, lo único que hacían era expresar estos talentos en las plazas, expresar estos talentos en los lugares públicos, para que la gente se acerque a verlos y les den algún donativo. Muchas partes de las juglerías eran recitadas y las otras cantadas. Es la voz del conde Olinos, yo lo mandaré matar, que para casar Esta es la parte contigo recitada. le falta sangre real. No le mande matar a madre, no le mande usted matar, que si mata al conde Olinos, la vida me ha de quitar. Qué lindo, qué lindo. Podían hacerlo con música o podrían hacerlo también sin música. Bueno, no era para tanto difícil. Me refiero a música con instrumentos musicales, perdón, ¿no? Pero básicamente lo que hacían era cantar, salir a la calle y contar historias, ¿no? De manera chistosa, de manera graciosa. Esto ya es música de los trovadores, mucho más compuesta, normalmente con instrumentos musicales, ¿ya? Y en todo caso lo que se tomaba en cuenta fundamentalmente era el tema de tener, ¿no?, composiciones propias y cantar sobre lo que le pasaba a la realeza. Ellos componían este tipo de música y a veces le ponían letra. Esta música medieval que escuchas en algunos videojuegos y que escuchas en algunas obras, por ejemplo Juego de Tronos, por ejemplo Vikingos, que da en Netflix, escuchas este tipo de música, también llamada la música cortesana. Esta música está creada por los trovadores. Y es música mucho más compleja que la que hacen nuestros amigos los juglares. Ahora, la diferencia es la siguiente. Esta música, que es mucho más compleja, llegaba a mucho menos gente también. La de los juglares, sin embargo, llegaba a todo el mundo porque era parte del pueblo. Chicos, ya con este tipo de música, ya habiendo entendido la música en la Edad Media de nuestros amigos los juglares, de nuestros amigos los trovadores,
habiendo entendido los cantos gregorianos como parte de la música religiosa, me despido. La próxima semana va a haber definitivamente práctica. Espero que estudien y tengan en cuenta música, que es música, el origen de la música y finalmente la música medieval. Sin más, yo me retiro, espero que se cuiden mucho. Nos vemos hasta la próxima.